Teníamos la sensación de estar a punto de hacer algo que no se había hecho antes. Hacen falta tantos elementos distintos para hacer algo. La gente con la que trabajamos era fantástica. Entendía mi visión. Cuando estudiamos el mundo maya, descubrimos aspectos realmente fascinantes de su cultura. Cómo vivían, cuáles eran sus creencias religiosas, el aspecto de su mundo espiritual, sus costumbres, qué hacían en esas ceremonias. Era muy necesario que el público sintiese que veía algo real. Tenía que creer en la historia en cuanto saliesen los primeros personajes en pantalla. Hablamos con mucha gente, arqueólogos, profesores. Tuvimos que leer un montón. Fue muy interesante conocer sus valores sociales, sus costumbres y sus creencias. Una civilización muy sofisticada y a la vez brutal. Estuvimos localizando mucho tiempo. Vimos muchísimas localizaciones. Fuimos a Guatemala, a Costa Rica. Lo que más recuerdo de Costa Rica es la espalda de Mel. No hacíamos más que ver junglas y selvas, un camino, un sendero, un camino, mirando por todas partes. Buscábamos el lugar perfecto para rodar, pero la jungla era demasiado espesa y no podíamos ver entre la espesura. Para una película de este tipo necesitaba una zona nivelada con sitio suficiente para moverse, con lugares planos y espacio para construir decorados. Mel fue a México. No le acompañé. Fue a ver una selva de la que le había hablado Anna Roth, la jefa de producción de la película. Básicamente selva. Buscaban una selva, y el hecho de que fuera sobre los mayas hacía que fuera lógico que todas las piezas encajasen en México. Fue a ver esta zona de selva y me llamó. Tío, lo tengo, he encontrado selva. Le pregunté cómo era y me contestó, es preciosa. Era plano, nos permitía hacer todas las persecuciones que queríamos. Los actores podían correr por ella. Pero lo mejor es que se podía ver muy al fondo de la selva. Hay unos árboles enormes. Aportan muchísimo a las secuencias, al ambiente. Encontramos una selva tropical maravillosa en México. Era impresionante. Si viesen los árboles, eran increíbles. Escogimos la ciudad de Catemaco, cerca de esta zona de selva, como nuestra base durante los siguientes 5 o 6 meses. But you're out there for those 2 exchanges. I want to see you smiling and enjoying it, laughing. Okay. And go. Action. Empezamos a rodar con un grupo pequeño en la selva para que no hubiera tantos requerimientos. Era un equipo de tamaño normal. Luego, cuando nos acercamos a la ciudad para poder cumplir con todos los requisitos necesarios para el concepto visual en cuanto a vestuario, maquillaje, peluquería, etc., el equipo se hizo más y más grande. Hablamos de 700 figurantes. 700 no es una cantidad tan grande, pero el concepto visual era muy complicado.
Cada uno de los figurantes necesitaba a alguien de maquillaje, alguien de peluquería y alguien de vestuario. Si eso lo multiplicas por 700, es mucha gente. Le propuse a Tom Sanders construir la ciudad en un lugar más grande, en algún sitio donde pudiese hospedar a toda la gente que necesitábamos. De ahí nos trasladamos a Veracruz, donde habían construido el decorado de la ciudad. Se hizo un gran esfuerzo para que todo fuera real. Claro, habrá quien diga que se podría haber hecho con efectos digitales o con módulos. Pero Mel dijo que necesitaba tener la ciudad, necesitaba ver algo. Era más práctico. Había mucha gente, tenían que subir las escalinatas, les veíamos desde abajo, veíamos cómo caían, así que eso requería mucho trabajo y tardamos, claro. Tom Sanders, el director artístico que ya había trabajado con Mel en Braveheart, se incorporó mucho antes y decidió construirnos esta ciudad. Es algo que no se volverá a ver en el cine, algo que quizá hayan visto hace años en las grandes películas de Cecil B. DeMille o en Cleopatra, Ben-Hur, esas películas. La ciudad minera en la que rodamos se construyó ahí mismo, delante de nuestros ojos. Los gigantescos templos piramidales, el mercado. Cuando se vea la secuencia del mercado, creo que casi se podrá oler, es muy real. Todas esas piezas, la ciudad hecha bolas, los campos en terrazas, la cantera de cal, la caída del árbol. Todo lo que se ve en la película son acciones reales que rodamos. Los elementos principales de la ciudad fueron diseñados y construidos para nosotros ahí mismo, y se mantuvieron durante meses tal cual. Frank, on drums. Tener decorados de verdad era lo suyo. Todo el mundo sentía que estaba ahí de verdad. Era increíble entrar en esa ciudad, incluso cuando estaba vacía. Entrabas y pensabas, vaya. Cuando rodamos la escena del poblado, cuando el cuentacuentos relata la historia, recuerdo que fue la primera vez durante el rodaje que todos los involucrados en la película vinieron al decorado. Silencio, por favor, we're ready to shoot. All cameras set, guys. Atención, speed. El cuentacuentos relata su historia y cuando acaba empieza la música. Luego la gente se levanta y empieza a bailar. Y luego vimos a Mel en medio de todo orquestándolo. Vale, vosotros levantaos despacio, empezad a bailar. Ahora vosotros, vamos a bailar. Recuerdo que estábamos todos apiñados alrededor del combo, mirando la secuencia. Fue una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Cuando ves estas imágenes, la forma en que están rodadas, es emocionante, es algo mágico. Hay tanta vida y tanta definición. Es muy bello. Fue perfecto. Hay cerámica, escultura, monumentos que dan una idea de qué hacían los mayas, de cómo se vestían, de qué tipo de objetos de jade llevaban, de sus tatuajes, de las cicatrices que llevaban en la cara y en el cuerpo, qué significaban. Había mucha elegancia incluso en su forma de verse a sí mismos. Mucha elegancia, mucho estilo.
Los mayas tenían muchas clases de belleza. Tener buen aspecto ante los demás era una obligación. En realidad, hay mucha información acerca de cómo los mayas conducían su imperio. Lo complicado era cómo interpretar esa información. En esta película hay ricos, jóvenes, ancianos, los muy pobres, todos los estratos sociales. ¿No sería genial poder comunicar eso únicamente a través del vestuario? Creo que la verdad es que Mel, como fuerza creadora de esta película, permitió a los miembros claves de su equipo tener el lujo y la libertad de crear cosas maravillosas. Y lo hicieron. La figurinista es una mujer joven llamada Mayes Rubeo, de México. Trajo dibujos y me mostró fotos que eran muy interesantes. Hizo que quisiera ver más. Sabía que tenía espíritu aventurero y que quería hacer algo que impactase. Nunca he visto nada parecido y he visto muchas cosas. El vestuario del rey, de la reina, los adornos, las marcas, las máscaras que llevan algunos, son increíbles. Para conseguir los tonos que queríamos usar, hicimos muestras de todos los colores a partir de vegetales naturales y animales que los mayas habrían podido usar. Por ejemplo, este precioso rojo siena viene del rojo cochinilla y permite varios tonos de este rojo. También empleamos el azul índigo. Hay tantos tonos distintos en una sola pluma y fuimos capaces de recrear un tono verde que proviene de vejigas de animales. Tuvieron que volver a crearse los estampados que vemos porque los realizaron a mano. Realizamos unos 50 diseños distintos. Cada cosa que se ve en la película está cosida a mano, hecha a mano. No se podían tomar atajos. Rodábamos siempre con 5 cámaras y todo tenía que ser perfecto. Los mayas usaban muchísimo el jade. Era un símbolo de riqueza y de felicidad, de confianza. Lo usaban de trueque. Por razones de logística, no podíamos hacer todas las piezas de jade. Tuvimos que aprender a pintar materiales más ligeros para convertirlos en jade. Todos están pintados a mano. Queda precioso, igual que el jade. Los mayas marcaban su estatus social mediante el uso del jade y de otros materiales más exóticos como la concha y el nácar. Uno de los adornos más comunes era la bobina de jade de la oreja. Perforaban el lóbulo de la oreja, introducían un trozo pequeño de jade y poco a poco lo iban agrandando hasta poder llevar una pieza grande. Hay elementos muy originales en esta película gracias al hecho de que Mel, como artista y cineasta, está en una posición que le permite asumir esos riesgos. Algunas de las cosas que verán en la película no las habrán visto nunca antes.
El traje que llevo podría pertenecer a todas las culturas de sociedades guerreras. En cuanto me pongo toda esa armadura de cuero, me transformo completamente y soy el personaje. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Un animal o un hombre? No tengo que hacer ningún esfuerzo, solo ponerme el traje. Como dijo Mel, no tienes que hacer nada para dar miedo, ya lo das. No es una película normal, es una película con muchísimo maquillaje y peluquería. ¿Te puede maquillar así, por ejemplo? Sí. Por la noche. Sí. ¿Te gustaría? Sí. Mi equipo es bastante grande. Seguramente es el más grande que he tenido nunca. Unas 250 personas. Los detalles son muy importantes, aunque no los veas, los sientes. Ha sido todo un reto. Hay que estudiar cada dibujo, ver qué llevaban en las orejas, qué llevaban en la nariz, cómo eran los tatuajes y todo el maquillaje. Nuestro primer planteamiento fue, ¿cómo hacemos que el público sepa quiénes son? Todo lo que hacían en sus vidas iba en función de sus dioses. Cada tatuaje es un símbolo religioso. Tenían un concepto de la vida tras la muerte y un concepto de la vida en relación a esa vida tras la muerte. Se comportaban en concordancia con eso. Tenían un concepto de paraíso, de la condena eterna, del pecado. La gente de los poblados apenas tenía nada. Fuimos minimalistas con sus tatuajes y demás. Con la clase media hay más tatuajes, más adornos. Y después estaban los ricos y la clase más alta. Luego, cuando les juntas a todos, ves las diferencias entre ellos. Cada personaje es distinto. Ves a las señoras increíbles con los dientes de jade que se abanican mientras ríen y sonríen, y sabes que tienen algo distinto. El material que usamos para los lóbulos es de seda, porque los lóbulos tienen que dar de sí. No podía emplear un material duro, debía ser flexible. Otra cosa muy importante es el perfil maya. Los mayas tienen una nariz curva, una nariz maya muy de la región. Fue la primera pregunta. ¿Te importa llevar una prótesis en la nariz? Todo el maquillaje, las cicatrices, los tatuajes, los piercings a los que se sometían los actores todos los días. Cada mañana llegaba autobús tras autobús de figurantes. Había filas y filas de sillas de maquillaje con espejos y luces rojas por encima. Cada vez que una silla quedaba libre se encendía la luz roja y uno de los de dirección mandaba a otro. Los días más fuertes tuvimos a más de 200 maquilladores trabajando con cientos y cientos de extras. Cuando los ves todos juntos, desde los más ricos hasta los más pobres, no hay ninguno que no esté maquillado con sus cicatrices y tatuajes. Y cada uno tenía que ser distinto, porque sabemos cómo rueda Mel. Hace primeros planos de cada uno de los figurantes y están maravillosos. Don't hit him hard with it, you know, I mean, still miss him, but you can at least make a little contact. Okay. Era muy emocionante inventar armas que nadie había visto antes. Simon Atherton es un maestro de armas de fama mundial.
Si le han llamado la atención las armas de alguna película, seguro que Simon Atherton estaba ahí. Es de mis preferidos, sobre todo cuando hablamos de armas primitivas. He trabajado antes con Mel, trabajé con él en Braveheart. Fue uno de los primeros largometrajes grandes que hice. No se limita a ser el maestro de armas, el tío de las armas, el diseñador. Es extremadamente creativo. Por ejemplo, con la escena del sapo y el dardo. Dijo, a ver, hizo un pequeño dardo con un bastoncillo y una horquilla. Cogió una hoja de papel, la enrolló y lanzó el dardo. ¿Qué tal si usa una hoja? Es mágico. Llegó a la película con la intención de buscar el equilibrio perfecto entre la realidad histórica y lo que quedaba bien visualmente. Primero debes investigar qué herramientas, qué materiales tenían. A partir de ahí puedes averiguar qué tipo de armas tendrían. Sabíamos que los mayas no disponían de ningún metal. Lo que usaban era obsidiana, que es un mineral de cristal muy duro y muy afilado, capaz de cortar lo que sea. Es un material tremendo. Con ella se hace una espada fantástica. Las espadas llevaban obsidiana incrustada y podían hacer mucho daño. Es brutal, increíble. Es cristal. Crees que se romperá, pero no lo hace. También empleaban el mismo material en los cuchillos de sacrificio, capaces de cortar, abrir y meterse dentro de la caja torácica de un hombre en segundos. Si imaginas que es lo último que ves según baja hacia ti, en esta película no solo se trata de atacar, van a capturar prisioneros. Tuvimos que crear armas no solo capaces de matar, sino también de aturdir. Algunas de las armas no llevan obsidiana en ambos lados, como esta espada, sino solo en un lado, para dar un golpe que tumba, pero que no mata. Son las armas y las técnicas que empleaban los mayas. Es completamente fiel a la realidad. Aquí están, la primera vez que se ven en la pantalla. Si miras la cantidad, cualidad y extensión de los méritos artísticos de los mayas, te inspira respeto, asombro y entendimiento. Desde que empieza la película hasta que acaba, te sientes transportado a este mundo, aunque lo ves mediante medios de comunicación visuales. Lo que ocurre es que lo crees. Realmente crees lo que estás viendo. Crees que de verdad son los mayas, que aparecimos ahí con una cámara y rodamos esta maravillosa historia de acción en el mundo real. Ver cómo se unen todas las piezas de la película, sobre todo con tantos elementos móviles, es increíble. Eso es hacer cine. Era emocionante verlo. Era dinámico, peculiar, era algo muy extraño. Ver qué consideraban belleza, cómo se adornaban. La primera reacción es, ¿cómo se les ocurriría eso? Pero al final, cuando les mirabas, solo veías belleza. Vale, ya sé por qué lo hacían. Tiene una estética que me atrajo. Queda magnífico en pantalla. Te maravilla.